Colapso político en Francia. El país se hunde cada vez más en el atolladero de la deuda y algunos expertos, algunas casas de análisis apuntan a que no hay salida. Bayrou se acaba de marchar como primer ministro y Macron, el presidente francés, va a tener que designar a un quinto primer ministro en lo que llevamos en los últimos 3 años. Bayrou se va, pero se va con la cabeza alta. Al menos él mantiene que la historia le acabará dando la razón. El problema es que los legisladores franceses pues no estaban dispuestos a apretarse el cinturón hasta el nivel en el que Bayrou lo exigía. Esa es una de las lecturas. Otra lectura pasa porque este gobierno, como lo ha calificado Marine Le Pen, era un gobierno totalmente fantasma que no estaba realmente actuando. La cuestión es que no hay presupuestos. Bayrou ha insistido en que los presupuestos franceses no han estado equilibrados en los últimos 51 años, pero toda esa desconfianza se está sumando sobre la segunda mayor economía de la eurozona. La crisis política no está ayudando a la crisis económica, más bien se están retroalimentando, y esto nos hace preguntarnos también, pues no solo cuál va a ser la deriva política del país, sino si su deriva económica puede ir a más y afectar como efecto dominó al resto de las economías de la eurozona. Bien, pues ponemos el foco sobre Francia para arrancar la tertulia. Saludo a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado más de estar con vosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos y también gracias José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy cambiamos un poquito de tercio. Si el tiempo nos lo permite, igual podemos entrar un poquito más en términos geopolíticos, pero hoy la actualidad manda y tenemos que poner la mirada en Europa y más concretamente en Francia. La cronología nos dicta que probablemente Bayrou mañana ya confirmará, presentará su dimisión a Emmanuel Macron y a partir de ahí pues se le abre un amplio abanico al presidente francés para determinar quién va a ser el quinto primer ministro, insistimos, de estos últimos 3 años. Hay muchos nombres que resuenan, también resuenan peticiones de dimisión sobre el propio Macron, que por cierto ya ha negado que él vaya a dimitir, dice que se mantiene en su cargo hasta que termine su mandato en 2027. Miguel, ahora mismo, ¿la expectativa cuál es? Vamos a ver, los problemas de Francia no vienen de ahora, Bayrou mismo lo ha dicho, 51 años con déficit. Es evidente que Francia está en una situación muy complicada. Es similar a la de España, porque también estamos al 100 y pico % en deuda, igual que Francia, pero el gran problema que tiene Francia es el déficit público. El déficit público en Francia está en torno al 6%. Es una barbaridad. Sabéis que los límites que marca Europa es del 3%. España está ahí, aguantando y tirando, y bueno, pues evidentemente, pero lo que pasa es que Francia tiene un estado del bienestar salvaje, en el sentido de que los franceses se han acostumbrado a vivir muy bien, muy por encima de sus posibilidades. Ya sabéis que dan unas cantidades importantes de ayudas de maternidad. Costó muchísimo hace un par de años pasar las jubilaciones a los 64 años, con la oposición de Le Pen, por cierto, desde los 62 en los que estaba, pero sigue siendo insuficiente, porque a 64 años es una edad demasiado temprana para jubilarse. Hay unos sindicatos fortísimos, sobre todo la CGT francesa, que vamos, que esos no les puedes hablar de recortes y esas cosas, ¿no? Porque te paralizan el país. Y bueno, ya sabemos desde el mayo francés lo que pasa en Francia cuando se ponen burros. El gran problema que tiene Francia es que la grandeur francés esa, pues les hace pensar que son pues muy importantes, que no va a tener ningún problema y demás. Pero es evidente que si rechazan un ajuste de 40.000 millones, que para mí es muy poco, para lo que es Francia, que tiene 3,1 billones de PIB, pues yo no sé lo que van a hacer. Yo creo que el problema es más político que otra cosa. Yo creo que cualquier partido político, cualquier persona que tenga dos dedos de frente, sabe la situación tremenda que tiene Francia, y sabe que evidentemente es un país suficientemente grande para que no pueda caer, y que desde luego si cae se rompe Europa.
O sea, Europa no puede aguantar una quiebra, un default de Francia. Entonces, la situación efectivamente es muy, muy complicada. A mí me preocupa, fíjate, más que las cifras, que las conocemos desde hace años y que sabemos lo que está pasando en Francia, igual que sabemos lo que está pasando en España, que el estado del bienestar se mantiene a base de emitir deuda pública. A mí lo que más me preocupa es la situación política, porque en España tenemos complicada, pero las expectativas de voto de la ultraderecha en Francia es del 37%. Ahora mismo, si se hace una línea roja, es muy difícil que el resto de los partidos se pongan de acuerdo, porque ahí hay de todo. Hay derecha moderada, hay izquierda radical, hay todo, y es muy difícil conformar un gobierno Frankenstein, pues casi como el que tenemos en España, aunque por lo menos aquí son bastante de izquierdas, pero allí sería un cúmulo de partidos que no se iban a poner nunca de acuerdo. Si tú a la izquierda le dices que, con esto ya acabo, que lo que tiene que hacer es hacer recortes, siempre te va a decir que no. Entonces, yo creo sinceramente que hay un problema muy, muy grave en Francia y por ende en Europa. Efectivamente, hay un problema porque hay muchos aspectos ideológicos que no casan entre sí en cuanto a objetivos, planteamientos y puntos de vista. José Manuel, ahora, claro, si no se convocan unas elecciones, ahora la perspectiva es que Macron designe otro primer ministro. Suenan varios nombres, pero la expectativa es que el gobierno que se cree sea un gobierno de centro-izquierda. Claro, aquí la pregunta es ¿qué elementos tendría este gobierno para que, pues poniendo esa gran duda que planteaba ahora Miguel, realmente pueda ser fructífero, ¿no? Pueda salir adelante con sus propuestas? Yo casi siempre estoy bastante de acuerdo con Miguel, pero en este caso no estoy del todo de acuerdo. Decir que en Europa tenemos un estado de bienestar salvaje, ¿no? Poco menos que aquí a los europeos cogemos a los perros y le ponemos de collar una longaniza, pues tampoco es del todo cierto. En Europa hay problemas sociales muy profundos, hemos tenido dificultades evidentes, sobre todo derivados de la crisis financiera del 2008 y en gran medida creo que muchos de los problemas que estamos padeciendo ahora vienen de aquella crisis, de cómo se estableció un austericidio y unas medidas de recorte que no sirvieron para racionalizar y mejorar el sector público, sino que sirvieron fundamentalmente para que algunos se enriqueciesen mucho a costa de la inmensa mayoría. Pero independientemente de alguna discrepancia que tengo con la valoración que hacía Miguel, yo no creo que el estado de bienestar en Europa sea salvaje. Yo creo que es un estado de bienestar que se ha logrado con el sacrificio de décadas y que desde que se implantaron determinados derechos sociales, como las pensiones, decían desde el principio que eran insostenibles y en algunos países llevan ya 60, 70, 80 años con un sistema de pensiones que sí es sostenible. Sobre todo se ve de una forma más manifiesta en Europa del Norte. Pero en lo que sí estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Miguel es que estamos ante una crisis europea, una crisis geopolítica. Y eso tiene mucho que ver con que ahora mismo hay un auge de la derecha radical populista que gobierna buena parte, un tercio de los países de la Unión Europea, que no creen en Europa, que quieren desmantelar el modelo europeo que nos hemos dotado desde la Segunda Guerra Mundial y que están lanzando un órdago en conexión con lo que está pasando en Estados Unidos, que va más allá de lo económico, en donde se quiere plantear un desmonte, una desestabilización del sistema institucional y un debilitamiento de la democracia. En ese sentido, yo tenía muchas esperanzas, y me equivoqué, lo reconozco, con ese acuerdo que había entre socialistas y populares para la Comisión Europea. Creía que podía aportar estabilidad, creía que podía aportar certidumbre en la Unión Europea, pero mucho me temo que en Europa hay demasiados complejos y que además estamos acomplejados
frente al modelo, a la deriva autoritaria de Trump y frente al modelo autoritario y totalitario de China. Y no somos capaces de defender a nivel político nuestro modelo, que es un modelo claramente democrático, y nuestro sistema económico, que es un sistema económico en donde la economía es de libre mercado, pero en donde el Estado interviene para corregir algunas desigualdades sociales. Y yo siempre pongo, y permítanme que ponga un ejemplo de España, un ejemplo que es muy, muy significativo, la reforma laboral. La reforma laboral que se impulsó en el 2021, había algunos economistas que llegaron a decir que se iba a generar 1 millón de parados más, que iba a ser un destrozo horroroso en el mercado de trabajo, que iba a ser la hecatombe. Todavía no han reaccionado ni han rectificado esos economistas que decían todo eso. Y una reforma laboral que es pactada por empresas y trabajadores, por patronales y sindicatos, ha demostrado, a pesar de la controversia política, que ha dado muy buenos resultados. Nunca habíamos estado tan bien. Y yo creo que esa es la apuesta que debe darse en Europa. Paz social, pacto social y defensa de los valores democráticos europeos. Evidentemente que hay muchos problemas, pero quiero decir con claridad, es verdad que la ultraderecha fue primera fuerza política en Francia, pero quien ganó las últimas elecciones en Francia es el nuevo Frente Popular. Fue quien ganó, quien tuvo más diputados. A lo mejor tendría sentido que los demócratas, que las fuerzas democráticas y europeístas se pusiesen de acuerdo en Francia para aplicar algunos ajustes y para defender ese modelo de bienestar social, que yo creo que es un plus beneficioso para Europa, porque de lo contrario, los otros dos modelos alternativos, el chino y el estadounidense, desde luego a mí no me parece una buena solución, ni para la economía, ni para la sociedad, ni para la democracia. A falta de ese nombre, de quién va a ser designado como próximo primer ministro francés, claro, para esa persona que todavía no podemos llegar a configurar, y ahí van a estar los matices, ahora simplemente podemos imaginarnos un ente, sobre esta persona van a recaer grandes retos. Y claro, hablábamos con Miguel, ¿no?, de la enorme deuda que está soportando en estos momentos Francia. Estamos hablando, bueno, pues de unos costes de financiación que aumentan, de un rendimiento de los bonos franceses que poco a poco pues se alejan de la referencia Alemania, se acercan a la italiana. Vemos un país que durante mucho tiempo pues ha sido sinónimo de deuda insostenible, una confianza en las finanzas francesas que se diluye. Claro, Bayrou perseguía una lógica que a priori resultaba simple, ¿no? Mejor un cinturón bien apretado ahora que una llamada desesperada al FMI pues dentro de unos años. Claro, aquí la cuestión es que la crisis, más allá de quién vaya a ocupar Matignon, es ese sistema heredado incapaz por ahora de sostener ese rumbo económico estable. ¿Cuáles son los primeros deberes, salga quien salga, que debería, en un plano ideal, que debería acometer con urgencia ese próximo primer ministro? Miguel. Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que el tema de las pensiones está claro. Hay que irse a los 67, 68 años desde los 64 anteriores. Eso para mí es vital, porque el gasto que tienen en Francia en pensiones es muy elevado. Es mayor que en España, ¿no? Porque ya no solo por la población, ¿no?, sino por el hecho de que, aunque en España la tasa de cambio, ¿no?, que se produce cuando uno se jubila está en el 82%, que es de las más altas de Europa, es decir, del sueldo que estás cobrando, pasas a cobrar el 82% de pensión, y eso es alto para lo que es Europa, pero Francia, aunque sea menor, como los salarios son bastante más altos, pues lógicamente lo que se paga a los jubilados en media es mayor. Entonces, y claro, y es una población también de 60 y tantos millones de personas. Eso es una cantidad muy fuerte que no para de crecer y que lógicamente eso es una de las cosas que yo lo primero que haría. En segundo lugar, lógicamente no podemos tener un 6% de déficit. Eso es una salvajada, y sobre todo porque es habitual allí en Francia.
Francia, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo por alusiones quiero decir que no es que no esté de acuerdo con el estado del bienestar, por supuesto que estoy de acuerdo. Eso es básico, ¿no? Tener pensiones, tener sanidad, tener educación, por supuesto que sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es despilfarrar el dinero. Me explico. Yo lo que creo es que hay que distinguir entre dar una renta básica a todo el mundo y dársela solo a quien lo necesite o a quien se esfuerce por conseguirlo. Es decir, no puedes coger y poner a la gente que trabaje o no trabaje, se esfuerce o no se esfuerce, estudie o no estudie, toma dinero y ya está, que es lo que se está haciendo. No se puede subir un 80 y tantos % en los últimos 6 años el salario mínimo interprofesional porque sí. Es decir, aquí hay una serie de actuaciones que se hacen que bueno, pues yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Eso no ha pasado en Francia, pero bueno, lo que sí es cierto es que los temas sociales en Francia, he citado la maternidad, pero hay otros muchos, bueno, pues son muy importantes. Hay que pegar un recorte. Yo las cifras ya a detalle de francesas no me las sé. Sí me conozco las españolas, ¿no? Entonces, al margen de las pensiones, que es evidentemente uno de los grandes gastos en España, las transferencias del capítulo 4 y el capítulo 7 de los presupuestos generales del Estado suponen 123.000 millones de euros al año. Es una barbaridad. Ahí te puedes encontrar de todo, ¿eh? Por supuesto, entidades vascas, catalanas, todas las que quieras, todas las asociaciones culturales del mundo, todas las reconstrucciones de murallas de todos los pueblos catalanes y vascos, etcétera. Entonces, claro, todo ese tipo de despilfarro que es lo que provoca que en lo que vayamos en España, llevamos 7 meses, en los primeros 7 meses de este año, 70.000 millones más de deuda, que se dice pronto, es una barbaridad. O sea, el problema es que los estados nacionales, los gobiernos europeos, y ya vuelvo a acabar con la europea, se han acostumbrado a que da lo mismo la deuda que emitas. Sigues emitiendo y emitiendo y emitiendo y no pasa nada. Financias el estado del bienestar emitiendo deuda. Y eso es lanzarlo a las nuevas generaciones. Eso para mí es injusto. Eso no es estado del bienestar. Es decir, vamos a vivir nosotros mejor y que nos pague la deuda los hijos o los nietos. Entonces yo a eso me estaba refiriendo, que es que no podemos tener este estado del bienestar. O sea, puede haber déficit 1 año o 2, si eso yo lo puedo entender, pero no puede ser que se haya planteado un esquema, que ya hemos dicho antes, 51 años seguidos en Francia, y aquí en España llevamos 16, 17, 18 años así, sin parar de emitir deuda pública, y haciendo los presupuestos de esa manera, es decir, a ver, ¿cuánto me quiero gastar? Vale, pues tanto a deuda pública nueva. Eso es un error. En Francia yo creo que están en 3 billones 400 mil millones de deuda, ¿no? Es una burrada. O sea, un punto de interés en esa deuda, que te suban los tipos de interés, estamos hablando de una cantidad tremenda, de 34.000 millones más. Es decir, aparte de la deuda de lo que estés pagando, a lo mejor estás pagando 100.000 millones de servicio de la deuda o más al año, porque te suma un punto a los tipos de interés, por ejemplo, con el tema de los aranceles o alguna cosa de estas, son 34.000 millones más. Eso hay que cortarlo. Me preguntabas, Marta, ¿y qué hay que hacer? Bueno, pues lo primero, cortar la sangría de gasto. Y eso lo debería entender cualquiera. Pero si se utiliza como norma política y se evita poner el meollo de la cuestión encima de la mesa, pues es evidente que yo no veo ninguna solución para Francia en la situación en la que está. Bueno, 3,4 billones de euros de deuda, efectivamente, Miguel, la acumulación de déficits por miles de millones cada año pues ha llevado a esa acumulación total, 3,4 billones con B de euros de deuda en este preciso momento, es el que está soportando Francia. No estoy totalmente de acuerdo, estado de bienestar no debería estar acotado a unos pocos años, a unas pocas generaciones. Si hablamos de estado de bienestar bien implantado, debería ser algo que poco a poco fuera evolucionando con la casuística demográfica, que también es que está muy ligado, pero si pudiéramos hablar de un estado de bienestar bien implantado, debería poder moverse o adaptarse a cada una de las realidades demográficas. El problema es que seguimos con un estado de bienestar en el que, bueno, pues había más cotizantes que pensionistas, y ahora poco a poco pues estamos viendo cómo todo se da la vuelta. Y bueno, también esto está muy relacionado con la posibilidad de emancipación de los jóvenes, la incorporación al mercado laboral, los primeros sueldos, los proyectos vitales que muchas generaciones están teniendo que posponer porque, bueno, la situación es la que es. Y no solo estoy hablando de España, es que incluso en Estados Unidos los jóvenes ya no están pudiendo acceder a esa primera vivienda y también están postergando el momento de independizarse, y esto lo vemos en Europa y, en fin, es algo que es palpable en todos los casos. Ya terminando con Francia, hoy no nos da tiempo a clave geopolítica, pero nos quedan 4 minutitos que quiero aprovechar bien. José Manuel,
Decíamos, Macron no quiere ceder a presiones de dimisión, pero estamos viendo que hay una presión creciente sobre el presidente francés. Él ha dicho que va a mantener su cargo hasta fin de mandato en 2027, pero abrimos interrogante. A pesar de ello, ¿podrían existir presiones mayores? Porque, claro, hay muchas dudas sobre la viabilidad a futuro de este próximo gobierno que se conforme. Si realmente tenemos una cuestión política con una crisis tan acuciante, desde luego estas peticiones hacia una dimisión por parte de Macron se van a mantener. Sí, la verdad es que hay una inestabilidad horrorosa en Francia. Lo has comentado tú, que en pocos meses, en apenas un año y medio, 2 años, ha habido 5 primeros ministros. Eso no parece que sea algo estable, no parece que sea algo lógico en una democracia aceptada. Yo creo que la solución pasa o bien por hacer un gobierno en donde se proponga a un primer ministro socialista y un poco se reconozca el último resultado electoral, esa es una de las alternativas, y que en torno a ese gobierno haya una concentración de fuerzas democráticas en donde se intente realizar los ajustes que bien comentaba Miguel que se tenían que realizar. Otra solución es que haya un primer ministro del reagrupamiento nacional, que eso sería de la ultraderecha, que eso sería pues que claramente Francia acabaría en la órbita euroescéptica, con los peligros que eso tendría, y la otra solución es unas nuevas elecciones, que ahí no se sabe muy bien qué puede salir. No creo que vaya a salir más estabilidad y más certidumbre. Sí que es verdad, la situación en Francia es tremenda, como lo es en Alemania, como lo es en Reino Unido, como lo es en España, como lo es en casi todos los países europeos a nivel geopolítico. Y sinceramente, por ejemplo, en España, pues no se puede decir que la economía sea un desastre. España está creciendo en ocasiones hasta 7 veces más que Alemania, por poner un ejemplo, y que Francia 4 veces más. Es decir, la economía en España va relativamente bien, pero si entramos en una crisis mundial, entonces sí que no vamos a poder sostener el estado de bienestar. Si ahora viene una crisis más fuerte, más potente, que puede ser inducida por los aranceles y por otras cuestiones geopolíticas, entonces sí que va a haber una crisis a nivel europeo que puede ser letal. Pues nos quedamos con esta conclusión, nos quedamos con este ratito de tertulia, hoy con la mirada puesta en Francia, después del colapso, después de la pérdida de la moción de confianza de François Bayrou, y con la mirada puesta en el futuro político y económico de la segunda potencia económica de la eurozona. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo, José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. Muchísimas gracias a ambos y un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.